Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Donde quiera que usted esté este día, le rogamos al Espíritu Santo que este mensaje le llegue a su corazón para que el Señor sea glorificado a través de su palabra. Hoy vamos a comenzar. Nosotros somos Ricardo y Ana, y venimos aquí para compartirles la palabra. Vamos a comenzar con una oración para entregarle esta devocional al Espíritu Santo. amén. Donde quiera que usted se encuentre, vamos a orar para que Dios se glorifique en este día y tome control de principio a fin de este devocional. Padre, gracias por estar aquí. Sea bienvenido a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Sujetamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que todo lo que hoy salga de nuestra boca sea para glorificar tu nombre, y que todo lo que salga hoy de nuestra boca pueda caer en tierra fértil. Cada persona que nos escuche pueda entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues el tema de hoy es sin miedo. Vivir sin miedo. Y vamos a leer la palabra, lo que dice en 1 de Juan 4:18. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Miremos qué claridad habla la palabra. En el amor no hay temor, sino que el amor, perfecto amor, echa fuera el temor. El perfecto amor es Cristo. Y porque el temor lleva en sí castigo. Así que ya es una orden del Señor, bíblicamente hablando, que no tenemos que tener temor. Amén. De donde el que Él teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que nosotros tenemos que seguir la palabra, lo que decía Josué 1:9. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Y eso es una confirmación de que Él nos respalda. Y no solamente lo dice ahí, lo repite varias veces en la palabra. Que tengamos valor, que no tengamos temor. Así que les exhortamos desde esta plataforma para que nos libremos del temor, llenándonos del perfecto amor de Cristo, para que podamos ser un reflejo de quien Él es. El miedo es el enemigo más grande del hombre, no es ni el diablo. Y el arma más efectiva que utiliza el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. Siempre los mantiene con temor, con terror. A causa del miedo hay muchas personas que sufren de destrucción material, degradación moral y hasta aniquilación espiritual. Pero definamos lo que es el miedo. El miedo viene del griego phobos, que significa temor, espanto, miedo. Es como cuando la gente mira fantasmas, les da miedo. Ya, cuando usted empieza a caminar en lo espiritual, va a entender que las manifestaciones del enemigo siempre van a ser para darle miedo, temor. Así que no se extrañe cuando usted empiece a caminar en las cosas del Señor y mire cosas sobrenaturales. Porque el enemigo va a utilizar todas las artimañas, todas las armas que pueda contra usted. Pero dice la palabra que resistamos Al diablo, y éste huirá de vosotros. Huirá de nosotros. Así que dejemos esa cobardía, dejemos la timidez, dejemos la vergüenza. Mire, hay que ser osado. Ya habíamos hablado de este tema, porque no hay nada más bonito que llenarse del amor del Señor. Eso le quita a uno esa cobardía de salir al mundo, le quita esa timidez de hablar de la palabra con otros, y también nos quita la vergüenza. Amén. Créeme que
toma mucho tiempo. En mi vida natural yo antes era tímido de una manera espectacular, a tal punto que yo me aislé muchas veces del mundo. ¿Usted qué tal era antes? Bueno, en lo espiritual a mí me costó, quiero decirles, para mí pasar al frente, ver las personas, para mí era como wow, o sea, era increíble el nervio, las manos, pero una vez que yo fui libre de miedo, o sea, yo ahora motivo a la gente que no tenga miedo, porque cuando uno está en Dios, Dios mismo le da palabras en la boca y Dios mismo le da esa soltura, esa libertad para que todo salga bien, y al final siempre los hijos de Dios salen vencedores. Así es. Pues miren que en el mundo natural el miedo es definido como una emoción negativa, pero la Biblia afirma que el miedo es un espíritu y lo respalda 2 Timoteo 1:7. Amén, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es. Miren, el miedo solamente puede ser tratado de una manera espiritual, porque creo que todos los humanos tenemos esa debilidad del miedo. Entonces, en la medida que usted vaya intimando con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, el Señor nos va dando denuedo, nos va liberando de ese miedo. Pero analicemos un poquito cómo entró el miedo al hombre. Cuando Adán y Eva desobedecieron y cayeron en rebeldía contra el Señor, abrieron una puerta para que el espíritu de miedo entrara a gobernar en sus vidas. Y eso nos lo pasaron de generación en generación. Podemos leer en Génesis 3:10. Amén. Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y tuvo miedo porque, bueno, primero se dio cuenta de que cayó en rebelión y que ciertamente se había rebelado contra el Padre. Y eso hizo que descubriera su propia desnudez y se escondiera con un terror del Señor, porque sabía que iba a ser confrontado, ya que se le había prohibido comer del fruto del árbol de conocimiento. Entonces, desde ahí el Señor propició el sacrificio para cubrir nuestros pecados mediante el sacrificio de 2 ovejos inocentes, y los vistió, dice la palabra del Señor. Pero ya estábamos siendo gobernados por el miedo desde ese momento, y también fuimos susceptibles a la muerte. Ya estaban advertidos ellos que ciertamente conocerían la muerte si comían de tal fruto. Si desobedecían. En la desobediencia. Entonces, desde entonces todos hemos sido atacados por algún tipo de miedo que nos hace huir de vez en cuando en vez de enfrentar las situaciones y los problemas. Ahora, hablemos también de los efectos que trae el miedo. ¿Usted sabía que el miedo lo lleva a uno a la mentira? Amén. Y que también el miedo detiene los propósitos de Dios en nuestras vidas. Mire, no tenga miedo. Agárrese del Señor. Agárrese de la fe que le ha dado el Señor para que los propósitos que Él tiene para su vida sean cumplidos. No sea esclavo. Más bien, permita que el Señor trabaje en su vida para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en su vida. Vamos a leer en Romanos 8:15. A ver qué nos dice. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Adopción. Somos tomados por el Señor. Somos adheridos a la familia del Señor. Y esto es, una vez más, identidad en Cristo. Y podemos clamar: Abba, Padre. Eso nos da
paternidad, una identidad de paternidad en el Señor. Así que identifíquese con Él, búsquelo, busque la intimidad con el Señor en todo momento. Y a usted en el momento adecuado que el Señor se va a manifestar y Él lo va a llamar hijo. Ya no solamente es creación usted del Señor. Y ser hijo le da derecho a ser coheredero con Cristo Jesús, quien se sienta a la diestra del Padre. Qué bonito eso. Pero sigamos analizando y disectando lo que es el miedo. El miedo castiga de diversas formas. Y la primera forma que castiga es el castigo emocional. Mire, ¿quién no ha padecido de depresión? Yo lo he padecido y solamente el Señor me ha podido liberar de las depresiones, de la culpabilidad. ¿Quién no se ha sentido culpable cuando es confrontado con su pecado? Y eso también da miedo. De soledad. ¿Quién no es víctima de la soledad de vez en cuando? De la preocupación. Si la misma palabra nos dice que durmamos y descansemos en Él, porque Él se encarga del afán de todo del siguiente día. Preocupémonos por hoy. De la frustración cuando las cosas no vienen de la manera que nosotros queremos. De la ansiedad. Eso es, hasta uno lo hereda. Mi papá ha padecido de ansiedad por años y eso me lo pasó a mí. Y yo tuve que orar para ser liberado de la ansiedad, del desánimo. ¿Quién no se desanima de vez en cuando las cosas no van bien? Cuando uno siente que va nadando contra la corriente. También la tensión. A veces hay momentos de persecución en nuestra vida. Y también hay momentos de vergüenza. A veces cometemos errores que nos desnudan ante la sociedad y después pasamos una gran vergüenza. Quítese todo eso, porque realmente lo más importante es estar bajo la cobertura del Señor y dentro de la voluntad de Él. Todo siempre nos es lícito, y una vez que llegamos a los pies de Él y nos arrepentimos, todos estos pecados, dice el Señor, que son botados al fondo del océano y son olvidados. Y si Él los olvida, ¿por qué le permitimos al enemigo que nos esté machacando una y otra vez lo que hemos hecho en el pasado? No, aferrémonos a Él, aferrémonos a sus promesas, que todas las promesas son condicionadas. Si usted vive una vida de oración, la intimidad con Él va a ser progresiva, y también la autoridad que Él le da de ser hijo también va creciendo, y de tal manera que usted puede llegar a sobrepasar y ser intercesor para que el Espíritu Santo pueda manifestarse haciendo milagros en la vida de otros por la oración que usted tenga a medida que usted vaya creciendo en autoridad. Pero también el miedo causa castigo físico. Miren, produce enfermedades, produce insomnio, le quita el apetito a uno, hasta le quita las fuerzas a uno. De todo esto puedo testificar yo, que lo he pasado, menos la destrucción y la muerte. Porque eso es cuando uno llega al punto del miedo. Hay gente que muere de un ataque del corazón o de enfermedades que son causadas por el miedo. Así que sí, así que tenemos que ser valientes y tenemos que aferrarnos siempre a las promesas del Señor, porque Él nos manda a ser valientes. Él nos manda a ser como soldados vestidos con la armadura de Él, ¿verdad? Y también, miren, el miedo trae castigo espiritual, causa opresión. Yo conozco personas que dicen literalmente que los demonios les andan molestando los pies, que les andan las piernas en el sueño, o que se quedan congelados, y eso da causa terror. También causa frialdad espiritual. No hay nada más feo que andar muerto en vida. Ese es el verdadero significado de un zombie. Estancamiento espiritual.
y hasta pierden el deseo de buscar a Dios. Ya terminan guindados de un lazo en un balcón ahí. No. Buscan su propia solución. Sí, y esa solución solo lleva al infierno. Y el infierno es real, déjeme decirlo. Sí, porque el que atenta contra su propia vida va derechito al infierno, a quemarse eternamente. Así que si hay algo que hay que tenerle miedo, es irse al infierno. Yo prefiero tener la garantía de que me voy con el Señor, pero de que hice las cosas como debían ser y no tener el miedo del fracaso. Pero por los frutos los conoceréis a la gente. Así que por favor, desvístase de ese miedo, busque del Señor en espíritu y en verdad. Miren, a todos se nos han dado dones para enseñar, para predicar, para la música, para manejar las finanzas y para ser un líder. Pero mucha gente no la usa por miedo. Entonces uno mismo se apaga los dones espirituales. Entonces tenemos que ser valientes. A otros les da miedo porque les preocupa su reputación. No, hombre, si eso se queda aquí. Yo prefiero perder mi reputación por Cristo y eternamente estarlo alabando allá en la nueva Jerusalén. Otras personas les da vergüenza usar su don. No hay que tener vergüenza. La vergüenza hay que dejarla para robar. Ahí sí hay que tener vergüenza. El miedo paraliza y esclaviza. Imagínense, nosotros tenemos que aprender a gobernar nuestras emociones en la cautividad de Cristo. Que Él maneje nuestra voluntad y nuestra mente. Ahora, miremos cuál es la raíz del miedo. El diablo. El diablo es el que provoca el miedo y utiliza esa artimaña, esa arma para que la mayoría de las personas sea manipulada a través de sectas y de religiones falsas. Por eso cuando los miembros intentan escapar son amenazados de muerte. Me recuerdo de una secta que se escapó de Estados Unidos y se fueron para Sudamérica, y cuando ya descubrieron las verdaderas intenciones de los líderes de esa secta, le dieron a beber un Kool-Aid y se murieron todos. Oiga bien lo que pasó, por miedo. Y después se descubrió la verdad, que era una aberración de secta. Entonces, no vale la pena, porque no deje que nadie lo manipule. Busque una autoridad espiritual donde usted pueda tener una doctrina sana, siempre basada en la palabra. No deje que el Señor le dé discernimiento espiritual para saber qué voz es la que usted está escuchando, para que vaya afianzando lo que es la roca, que es Cristo, para que usted pueda afianzar bien su fundamento en Él. Cristo es nuestro único modelo a seguir. Amén. ¿Quiere agregar algo? No, vamos a respaldar lo que ha dicho. ¿Cuál es la raíz del miedo? En Hebreos 2, 14 al 15. Sí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces lo que podemos dilucidar de esto es que Jesús vino y le quitó al diablo toda su autoridad. La palabra dice que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte también. Esto es, al diablo, y a librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ni siquiera la muerte, no le tenga miedo. ¿No ve que morir en Cristo es vivir? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Morir en Cristo es ganancia. Morir en Cristo es ganancia. Ahora,
¿Cómo podemos vencer el miedo a la muerte? Pues es fácil, pero también es difícil al mismo tiempo porque le va a costar todo. Entrégueselo todo a Jesús. Pero cuando usted se convence de que Él es el Rey de Reyes, que Él dio el sumo sacrificio por nuestros pecados para restaurarnos con el Padre, vale la pena entregarle todo. Y me refiero a nuestro tiempo, me refiero a nuestra voluntad, sujetarnos para convertirnos en esclavos del Rey, pero esclavos en un buen sentido, porque eso nos da la protección y la cobertura de ser ciudadanos del reino. Así que el intercambio es un intercambio de vida. Él dio su vida por nosotros. Señor, yo te entrego mi vida para que tú gobiernes la mía y que tu propósito sea cumplido. Amén. Dice la palabra en Juan 12:25, no sé si lo tiene. El que guarda su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Imagínese. Así que no se aferre a su vida. Dice que los propósitos de Él son mucho mejores de nuestros propios pensamientos y de nuestros propios planes. Así que gócese en Él, gócese en la libertad que le da la plenitud de vivir bajo la voluntad del Padre. Gócese, porque en la medida que usted entregue su vida a Él, Él lo va a tomar y Él va a hacer el propósito en su vida para que Él sea glorificado. Así que no es que hay que aborrecer la vida de uno, simplemente uno entiende que Él nos dio la vida, entonces yo se la entrego a Él. Dice la palabra que en algún momento estaremos delante del trono de Él y que Él nos va a preguntar, bueno, ¿qué has hecho? Y va a ver todas las coronas de lo que hemos hecho, pero vamos a rendir nuestras coronas a los pies de Cristo. Amén. Porque de Él es toda la gloria. Amén. ¿Verdad? Saludamos antes a Abel, dice bendiciones primo, Isabel Márquez, Jacqueline. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Que el Señor me los bendiga. Llámenos a mi esposa y a mí. Nos encanta recibir visitas también. Sean bienvenidos por acá, por esta zona. No tenga miedo a venir por acá. Síganos si todavía no nos siguen, para los que están conectados, para que estén pendientes siempre de la transmisión del devocional. Amén. Pues la raíz del miedo es el temor a morir. Pero cuando uno se da cuenta que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se nos cae sin la autorización del Padre, pues gócese, porque si como decíamos, el apóstol Pablo decía que morir en Cristo es ganancia. Así que dice el Señor Jesucristo, si quieres tener vida abundante, sin miedo y sin temor, debes morir a tu vieja vida. Debemos intercambiar vidas y amar la nueva vida que nos da el Señor. Nos da vestiduras blancas. Ya no tenemos nosotros que tener miedo de andar todos sucios y etilosos por nuestro propio pecado. Amén. Así que hay que amar al Señor de tal manera que sintamos ese gozo de vivir en pureza con Él, en santidad, en obediencia. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que habíamos leído en 1 Juan 4:18. Pero ¿y qué pasa si el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo? ¿Qué pasa? Cuando llega un pensamiento de miedo, usted diga: Padre Celestial, yo reprendo el espíritu de temor y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque así lo dice en la palabra en 2 Corintios 10:5. No hay que perder tiempo ni entretenerse en malos pensamientos. Porque el que pasa ocupado estudiando la palabra no tiene tiempo para esas porquerías. Repréndalos en el nombre de Jesús y hay que cubrirse con su sangre.
No sé si quiere agregarle algo más a eso. Bueno, es que nosotros debemos ser libres de miedo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el verdadero hijo de Dios no le tiene miedo a nada. Hay personas que se mueren por ver una cucaracha, un ratón, y el hijo de Dios siempre está, no está exento de ver esas cuestiones, porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Quién es el que tiene que sacar esos animales? Nosotros, porque si no los sacamos nosotros, ¿quién los va a sacar? Entonces, en todo hay que dejar el miedo, porque si no, no hay un avance, decía la Biblia, ¿verdad? Somos estancados. Hoy en día hay personas dotadas de todos los dones y talentos habidos y por haber, pero no los sacan a luz, porque viven pensando, pero es que me va a dar miedo, es que no puedo, es que siempre viven en lo negativo. Y el Hijo de Dios siempre tiene que tener una mente positiva, una actitud positiva ante lo que se venga, ante lo que se esté haciendo, porque dice la Biblia que no sé quién le decía a Dios, heme aquí, Señor, en todo. Samuel. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Aunque no podamos, aunque no tengamos idea a qué nos envía Dios, decir, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Amén. Así que hoy voy a dirigir una pequeña oración para que nos deshagamos del miedo. Amén. Cierre sus ojitos, agáchese. Voy a orar yo primero por esta oración y después mi esposa va a dar la oración de cierre. Amén. Dice, Señor, Padre Celestial, en este día yo renuncio al espíritu de miedo y temor a la muerte ahora mismo. En el nombre de Jesús, le ordeno al espíritu de miedo que salga de mi vida y por el poder de la sangre de Jesús me declaro libre. Amén, amén y amén. En el nombre de Jesús, amén. Una cosa antes de que cierre el devocional, mi esposa, en oración, es honre al Señor. Honre al Señor en su casa, en su iglesia, sírvalo. Si usted no sabe cómo, sométase a los discipulados de su iglesia. Deje que el Espíritu Santo le dé discernimiento dónde asistir, donde le den doctrina sana sin agregarle a la palabra o quitarle a la palabra. Así que, y hónrelo con los principios, hónrelo con ayuno, hónrelo con la oración, hónrelo con sus primicias, hónrelo con sus ofrendas, hónrelo con sus diezmos. Lo dice la palabra. Lea la Biblia también. Y lea la palabra, porque la palabra hace que la fe que Dios le ha dado a usted sea activada en la medida que Él quiere que usted crezca. Y le sea revelado los principios de Dios. Así que si a nosotros fue por revelación que se nos vinieron los principios, y por eso honramos al Señor, y por eso estamos aquí mi esposa y yo. Amén. Sirviéndole a Él. Cerramos, esposa, con... Amén. Todo el que esté conectado y que no tenga a Dios en el corazón, repita conmigo esta oración. Todo el que esté aquí, por favor, no se salga, quédese hasta el fin, porque vamos a cubrir su vida. Vamos a orar. Repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida, de modo que si hoy muriera al abrir mis ojos, pueda estar en tus brazos. Amén. Amén. Y con esto cerramos este día, pidiéndole al Espíritu Santo que toda esta semilla que fue plantada por medio del Señor Jesucristo caiga en terreno fértil. Actívese, porque los tiempos son cortos. Y Maranata, y el Señor está pronto por venir. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto.